Buenas noches. Bienvenidos a Woman Paranormal. Hoy preparamos relatos de trailers. Esperamos que les gusten. No se olviden de dejarnos su valioso like y un comentario en la cajita de descripción. Y sin más, comenzamos. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy de Guadalajara, Jalisco. Soy trailero, al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014 cuando me salió un viaje en el cual sería circular por la carretera libre de Guadalajara a Zacatecas. Mi hijo de ese entonces tenía 16 años y se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí, no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasada la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún, porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera, donde haríamos algo, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo, mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local cerca de la estación. Dejamos el vehículo a unos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor, quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicio a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasado unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina, cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera me di cuenta de los detalles de mi hijo. Estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer, apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. Eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado observando incrédulo ese cuerpo desconocido, mientras me preguntaba si eso no era mi hijo. ¿Dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante al celular en mi bolsillo. Comenzó a sonar, indicándome
una llamada entrante de un número que no tenía agendado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado volteé a mirar el tráiler para observar aquella cosa que ya no estaba. Tartamudeando le dije a mi hijo que me espere dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, lo que él reaccionó, burlándose y riéndose. Mi estupor creció cuando lo vi subir, sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me preguntó qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé, diciéndole que solo fue el susto del momento, por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volví a pasar por el mismo lugar, donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia, pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito, esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera en dirección a nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente en esos instantes. Cayó extendida en el parabrisas, cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia, cubierto de vidrios quebrados. Por instinto, no sentí dolor alguno. Me percaté de la herida en mi cabeza recién, cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien gracias a Dios solo recibió leves cortes. Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación. La leí en un periódico, días después de haber pasado por ese tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer, se trataba de una mujer de la vida galante, a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenamos mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solamente con una cobija roja, idéntica a la nuestra. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Esta mujer habrá quedado atrapada en la ruta y querrá vengarse de los traileros? Antes de contar mi historia, debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. La información no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que ya como muchos saben, es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos, algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato, que debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos. Algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera de llegar a un acuerdo que los beneficie, reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90,
cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podía seguir mi camino. Cerca de allí me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneceríamos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de cartas de por medio, se hicieron la 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar, cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente. De ellos bajaron decenas de militares, todos armados, que corrieron en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchábamos los gritos y llantos tanto de mujeres como de muchachos jóvenes, expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas, formando ya una inmensa nube sobre el pavimento, no demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir esas cosas. En primera instancia pensamos que se trataba de la misma gente intentando huir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos eran seres de mediana estatura, parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de ramas en sus manos y con ella azotaban en el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostro, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de esa nube y al parecer solo nosotros podíamos verlos donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creímos que nada podía ser más terrorífico que eso, vimos aparecer a aquel otro ser. Este tenía la fisonomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran 2 brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder ser estabilizado, y aún así nunca volvió a ser como antes. Después de eso tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado lo que nosotros presenciamos y escuchamos, pero sabemos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente sería el demonio? ¿O todo lo que vimos fue producto de nuestra imaginación por los gases lacrimógenos? Lo cierto es que ninguno se recuperó después de aquella noche.